Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que el hombre de pecado de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 en adelante, el famoso hombre de pecado, también los falsos profetas, la segunda bestia de Apocalipsis y el falso profeta en singular de Apocalipsis 19, por ejemplo, todos estos son los mismos personajes. Todos estos personajes que he mencionado, el hombre de pecado, los falsos profetas en plural, nótese el plural, la segunda bestia de Apocalipsis 13, verso 11 en adelante, y el falso profeta en singular, nótese en singular, falso profeta de Apocalipsis. Todos estos son los mismos personajes, tienen las mismas características. Estos se distinguen por tener las mismas características de hacer señales, prodigios para engañar. Esas son las características de estos personajes que vamos a demostrar. Va a ser muy fácil demostrar que son los mismos personajes. Tenemos aquí Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9 donde aparece el hombre de pecado, que el texto griego realmente traduce algo un poquito más específico, pero bueno, vamos a dejarlo por ahora como el hombre de pecado. Este hombre de pecado tiene las características. Atención a esto, por favor. Este hombre de pecado de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 en adelante. Tenemos que en el verso 9 las características de este hombre de pecado son las características de hacer señales y prodigios para engañar. Nótese el verso 9 en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, que dice que el malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Nótese eso, por favor, ¿no? Con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Estamos presentando una traducción, bueno, pero las características son exactamente las mismas que el resto de personajes, como vamos a demostrarlo enseguida, y las palabras griegas coinciden, por supuesto, claro que sí. Entonces, nótese las características que son de hacer señales y prodigios falsos con el objetivo de engañar. Estas son las características del hombre de pecado, señales y prodigios para engañar. En el texto griego aparece el sustantivo griego semeion, que es señal, pero también aparece la palabra teras, el griego teras, que es prodigio. Son las palabras griegas correspondientes a, son los sustantivos griegos en su estado absoluto, por supuesto, que corresponden a las palabras señales y prodigios. Prodigios son las características del hombre de pecado. Nótese también, por favor, que el hombre de pecado en griego aparece como antropos tes anomías. Antropos tes anomías. Bueno, anomías, de anomías deriva la palabra, anomos. Bueno, de ahí están relacionadas las palabras anomos. Estamos hablando de que es el hombre sin Torah, el hombre sin ley, sin instrucción, ya que anomos o anomías se refiere a alguien que no tiene Torah, no tiene instrucción. Está compuesto por el prefijo a, por el prefijo, esta forma a, alfa, el alfa que es sin, más la palabra nomos, que reemplazó en las versiones griegas a la palabra ley, Torah, instrucción. Por tanto, el hombre de pecado, si somos muy, muy literales, tiene que ver con un hombre de la no Torah, sin instrucción, etc. Seguimos entonces. Atención, no nos olvidemos, por favor, que las características de este hombre de pecado de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, en el verso 9, recuerden que las características son señales y prodigios para engañar. Atención a Mateo 24, verso 24.
En Mateo 24, verso 24, ustedes van a observar que los falsos profetas tienen exactamente las mismas características del hombre de pecado de segunda de Tesalonicenses. Los falsos profetas van a ver a continuación que aquí, como ven en pantalla, los falsos profetas tienen exactamente las mismas características que el hombre de pecado, y van a ver más adelante que van a tener las mismas características que la segunda bestia y las mismas características que tiene el falso profeta. Son los mismos personajes. Aquí aparece en Mateo 24, verso 24, acerca de los falsos profetas, falsos cristos. Dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos o a los escogidos. Entonces tenemos aquí aparece milagros o prodigios, que viene a ser también otra de las palabras, sino que aquí lo han traducido como milagros. Nótese que aquí donde dice milagros, milagros, aparece la palabra teras, bueno, en su estado absoluto, teras, que es prodigio. Estamos hablando que son las mismas palabras griegas, las mismas características que tienen los falsos profetas, son las mismas palabras griegas, las mismas características que tiene el hombre de pecado en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 9. Entonces vemos que los falsos profetas, eh, tienen las mismas características que tiene el hombre de pecado y son las características de hacer señales y prodigios para engañar, como lo ven aquí en pantalla. Son grandes señales, específicamente son grandes señales. En griego aparece semeion, semeion, que es señal, otra vez aparece la palabra señal, y teras, otra vez la misma palabra griega, teras, prodigio. Y otra vez aparece aquí entonces el verbo planao, planao, que es engañar, extraviar, engañar, extraviar. Son las mismas características. Vamos aquí, entonces tenemos, a continuación tenemos en Apocalipsis capítulo 13, verso 11 y verso 14, tenemos a la segunda bestia que surge de la tierra. La segunda bestia que surge de la tierra. Van a ver a continuación que tiene las mismas características que tiene el hombre de pecado y que tienen los falsos profetas. Son los mismos personajes. Es muy fácil demostrar eso. Notes, aquí tenemos a la segunda bestia en Apocalipsis, capítulo 13, verso 11 y verso 14. Nótese que el verso 13 dice que la segunda bestia que surge de la tierra, ¿verdad? Estamos hablando de la segunda bestia que surge de la tierra, no de la primera, ojo, no de la primera, sino de la segunda bestia de Apocalipsis que surge de la tierra en esa visión de Juan, porque son visiones, lógicamente son visiones. No vamos a tomarlo de una forma literal, una visión del apóstol Juan. Y el verso 13, Apocalipsis 13, en el verso 13 dice que la segunda bestia que surge de la tierra también hacía grandes señales, también hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. El verso 14 dice, con estas señales, ojo, con estas señales, son las mismas características, los mismos vocabularios. Con estas señales, dice el verso 14, con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó. Otra vez aparece el verbo engañar, el verbo griego planao, extraviar, engañar. Dice que que la segunda bestia con las señales, la segunda bestia con las señales que se le permitió realizar, hacer en presencia de la primera bestia, dice que engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que, después de ser herida de espada, revivió. Bueno, son las mismas características. La segunda bestia. La segunda bestia tiene las mismas características que tienen los falsos profetas de Mateo 24, verso 24.
y tiene las mismas características que tiene el hombre de pecado de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 verso 3 en adelante. Son las mismas características. Entonces, las características que tiene la segunda bestia de Apocalipsis que surge del mar, esta segunda bestia, que estamos viendo que son los mismos falsos profetas, estamos viendo que es el mismo hombre de pecado. Bueno, esta segunda bestia tiene las mismas características de hacer grandes señales. Recuerden que son las mismas características de los falsos profetas en Mateo 24, verso 24, grandes señales. Los falsos profetas también hacían grandes señales. En griego aparece semaya megala, que son grandes señales. Y también vemos que en Apocalipsis la segunda bestia también tiene la característica exactamente la misma de los falsos profetas en Mateo 24, verso 24. Y me refiero a que también aparece el verbo planao, que es engañar o extraviar. Son los mismos vocabularios, incluso las mismas palabras griegas, mismas características exactamente iguales, o sea, está igualito. Son los mismos personajes y bueno, a menos que haya otra forma de explicarlo, ¿no? Si algún hermano, hermana, grupo, líder, etcétera, tiene la manera de explicarnos mejor esos detalles, pues bienvenido todo eso, por supuesto. Por último tenemos en Apocalipsis 19, verso 20, Apocalipsis 19, verso 20, tenemos el falso profeta en singular. Ojo, el falso profeta. Dice entonces acá que en Apocalipsis 19, verso 20, comienza diciendo, pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta, junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella. Ojo, pilas con la característica del falso profeta. El falso profeta es el que hacía, el falso profeta es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia. Ojo, con las cuales engañaba, o sea, con esas señales engañaba. El objetivo, la finalidad del falso profeta es exactamente la misma finalidad del hombre de pecado, de los falsos profetas y de la segunda bestia. Y es el objetivo, la finalidad de hacer señales para engañar, hacer señales para engañar. Aquí ven ustedes otra vez las características del falso profeta. En este caso es el falso profeta. Estas son las características del falso profeta. Son señales para engañar, señales para engañar. Contiene también la misma palabra griega semeion, semeion, que es señal. Estamos mostrando solamente las palabras en su estado absoluto. No estamos hablando de la morfología ni nada de eso. Simplemente las palabras griegas en su estado absoluto para no hacernos líos por ahora. Y también el falso profeta en el texto griego, bueno, también tiene como característica engañar, extraviar, que es el verbo planao, engañar, extraviar. Son las mismas palabras griegas, las mismas características de los personajes anteriores, tanto de la segunda bestia como de los falsos profetas y por supuesto del famoso hombre de pecado. Con este tipo de estudios, de comparaciones, esperando que cada uno pueda en sus hogares comparar, analizar, pues para que el Evangelio siga siendo predicado con una verdad absoluta y seguir corrigiendo errores, detalles, doctrinas que quizás no van 100% de acuerdo a lo que está escrito. No creo que sea pecado que alguien tenga una postura diferente a este tipo de interpretaciones. No lo creo, pero bueno, sea la voluntad de Dios en todo esto a través de su Hijo amado. Lo que yo puedo decirles es que por lo menos podemos sentarnos a pensar un poquito mejor, ya que
Se dice popularmente que el famoso hombre de pecado de segunda de Tesalonicenses es un supuesto anticristo que se sienta en un supuesto tercer templo para supuestamente engañar a los judíos. Primero es un poco extraño porque los judíos, miles y miles y miles de judíos, según el Nuevo Testamento, sí aceptaron a Jesús, sí aceptaron al Mesías, al Cristo. Eso lo vemos a por doquier en Hechos capítulo 6 verso 1 al verso 7, que incluso hasta sacerdotes en Jerusalén, sacerdotes, aceptaron la fe, obedecieron la fe de la promesa del Evangelio. Tenemos Hechos capítulo 9 verso 31 también, donde podemos ver cómo crecía en número los discípulos en toda Judea, en toda Samaria, en toda Galilea. Es decir, hebreos de pura cepa, por decirlo así, hebreos, judíos de todo tipo de lugar, creyendo, aceptando y siendo discípulos del mensaje del Evangelio, según lo que dice el libro de los Hechos. Los famosos judíos de Berea, la famosa iglesia de Berea, como se la suele llamar popularmente, eran judíos de Berea en el libro de los Hechos capítulo 14. Vemos que incluso también en el mismo libro de los Hechos, en la congregación de Tesalónica, entre los tesalonicenses, habían judíos que creían, que aceptaron y otros que no. Resulta que las profecías del Antiguo Testamento hablaban de que solamente un remanente, unos poquitos, unos cuantos de la casa de Israel y de la casa de Judá, unos pocos, creerían, serían salvos, escaparían. No dice que toditos, y lo hemos explicado varias veces en algunos estudios en este mismo canal, lo hemos explicado varias veces. Hemos demostrado también un estudio de que los judíos no rechazaron a Jesús. Hay un estudio en este mismo canal que dice, los judíos no rechazaron a Jesús. Esos, esos detalles hay que tenerlos presentes, por favor, porque muchos piensan que todo Israel tenía que ser salvo y creer, pero las profecías del Antiguo Testamento hablan de que solamente un remanente, unos poquitos, unos cuantos. Y si ustedes se ponen a revisar el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de los Hechos, en las cartas de Pablo, vemos que esas profecías de la unión de las dos casas de Israel, las profecías del remanente de Israel que sería salvo, etcétera, sí se cumplen y sí se desarrollan en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos Romanos capítulo 9 verso, bueno, en los versos casi ya finales, donde comienzan a citar las profecías de Oseas y de Isaías. Una de ellas es que si aunque Israel sea tan numeroso como las arenas del mar, solamente un remanente será salvo. En el texto hebreo aparece Shear Yisrael. Shear Yisrael, que son unos pocos, unos cuantos. Ni siquiera habla de un remanente, sino de la sobra, del resquicio, de lo que queda, de la sobra de Israel. Unos poquitos. Y esos poquitos fueron esos miles y miles de judíos que sí aceptaron a Jesús según el libro de los Hechos y según el resto de las cartas de los apóstoles. Uno de los versos también donde vemos que miles y miles de judíos sí aceptaron a Jesús es en Hechos. Hechos capítulo 21, verso 20 en adelante, donde vemos que le dicen a Pablo, los ancianos de Jerusalén y la gente de Jerusalén le dice a Pablo, mira cuántos millares y millares, es decir, que miles y miles de judíos han obedecido, han creído, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que eso se cumple. Por tanto, es un poco raro estar pensando en un supuesto anticristo que se siente en un supuesto tercer templo para engañar a los judíos. Ustedes pueden revisar eso y nunca aparece en Apocalipsis. La famosa bestia de Apocalipsis es un reino con diversas diademas, coronas, etcétera. Una bestia en una visión que representa reinos o un reino donde se desprenden ramificaciones de reinos, pero no habla de un anticristo. Ustedes pueden ver que la palabra anticristo ni siquiera aparece en el libro de Apocalipsis. Ustedes pueden revisar lo que deseen en el libro de Apocalipsis
Y en el libro de Apocalipsis ni siquiera existe la palabra anticristo. El anticristo aparece en las cartas de Juan y se lo describe como varios anticristos. Las cartas de Juan dice que son varios anticristos los que han surgido ya. O sea, ya estaban llegando varios anticristos. Y los anticristos son también los que en parte tienen esas características de hacer señales y prodigios para engañar, como vemos en Mateo 24, verso 24. Mírenlo aquí en pantalla, vamos a ver. Mateo 24, verso 24, los falsos cristos, los anticristos, etcétera, son también parte de esta gente que hace milagros, prodigios para engañar incluso a los escogidos. Entonces tenemos todos esos detalles. Porque no me opongo a la idea de que haya un supuesto anticristo engañando a los judíos en un tercer templo. El problema es que ese tipo de doctrinas, de interpretaciones, no existen en la Biblia. En el Nuevo Testamento nunca aparece tal cosa. Vimos que el hombre de pecado no es un anticristo. El hombre de pecado son los falsos profetas. Es decir, es un grupo de gente, son muchos. No está hablando de uno, no está hablando de un anticristo que se siente en un tercer templo. Además que la palabra griega, ojo y atención a esto, que la palabra griega donde dice que este hombre de pecado se siente en el templo, etcétera. La palabra griega para templo es la palabra griega naos. Es el griego referente al mismo o a la misma palabra griega que aparece en Primera de Corintios 3, verso 16. La misma palabra griega cuando dice que este supuesto hombre de pecado se sienta en el templo de Dios, esa palabra para templo se refiere a la palabra naos, que es la misma palabra que se utiliza para el templo que somos nosotros unidos al Mesías, a Cristo, ¿no? Ustedes son templo y es la misma palabra griega. Entonces, el mismo Pablo que utiliza la misma palabra griega para el templo de Dios y referirse a nosotros como el templo de Dios es la misma palabra griega que utiliza Pablo en Tesalonicenses para decir que este personaje, el hombre de pecado, se siente en el templo. Entonces, si ya Pablo está hablando de que el templo somos nosotros, etcétera, no dice que cada uno, ojo, no dice que cada uno individualmente es el templo. No, no, eso no dice Pablo, dice que somos. Es como cuando se refiere a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, dice Colosenses 1, verso 16 en adelante. El cuerpo de Cristo es la iglesia, es un grupo, no somos cada uno el templo, somos unidos el templo. Entonces, es la misma palabra griega para templo, refiriéndose a nosotros como el templo de Dios, es la misma palabra griega la misma palabra griega que el mismo Pablo utiliza en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 en adelante. Eso es lo que les tengo por el día de hoy, hermanos, hermanas, pues a las congregaciones, a los pastores, a los hermanos, a los grupos, tendré presente esto, analizar y pensar muy bien, y si es necesario reformular, pues se hace, porque estamos demostrando que el hombre de pecado en Tesalonicenses no es ningún anticristo. Estamos viendo que en Apocalipsis ni siquiera, o sea, ni siquiera aparece la palabra anticristo. Y nunca vemos una escena de un supuesto anticristo queriendo engañar a los judíos en un supuesto tercer templo. O sea, eso no aparece en ninguna parte. Viendo cómo muchas profecías de la unificación de las dos casas de Israel y viendo cuántos miles y miles de judíos sí aceptaron a Cristo en el Nuevo Testamento, debemos pensar mejor, revisar mejor, analizar mejor, a ver qué está fallando, qué está pasando, qué no está encajando. Eso es todo por el día de hoy, mis hermanos. Un fuerte abrazo y bendiciones a todos.